conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en la iglesia local. Les saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie, hermanos, escudriñando la epístola a los Efesios, y hoy vamos a continuar en el capítulo número 4, y el tema de hoy es el llamado a la responsabilidad del creyente. Hay un llamado, el cual es para usted y para mí. Así de que, si ha traído su Biblia, ábrala por favor a la epístola de los Efesios capítulo 4, y vamos a dar lectura al verso 1. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El apóstol Pablo habla personalmente y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Buen Dios y Padre, aquí está tu palabra es verdad. En esta hora, Señor, solamente podemos darte gracias, te podemos dar la gloria, la honra y la alabanza. Te pido, Señor, que pongas palabra en mi boca y unga mis labios para que salga palabra de verdad, para que nosotros seamos edificados, consolados y exhortados en ti, y que seamos, Señor Jesús, esa iglesia que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús, el pueblo dice: amén. Ya escudriñamos los primeros 3 capítulos de la epístola a los Efesios, los cuales nos revelaron, hermanos, la bendición y la posición espiritual que hemos obtenido en Cristo. ¿Por qué? Porque hemos recibido bendición espiritual en los lugares celestiales. Así de que ya tenemos esa estructura, ya sabemos que Cristo ha venido por nosotros, la salvación es real, está en nosotros, y nosotros tenemos su Santo Espíritu. Ahora, ¿qué más sigue? Eso es lo que nosotros vamos a ver. Ahora bien, la segunda parte comienza con el capítulo número 4, y hay 6 cosas que nos exhortan, hermanos, acerca de vivir en la responsabilidad que la iglesia debe tener sobre el Espíritu Santo. Ahora bien, la exhortación, hermanos, básica en que nosotros debemos de tener en este capítulo 4, 5 y 6 se abre en 2 áreas. Ahora bien, ya recorrimos la primera área, ahora vamos a la segunda área. Por lo tanto, la epístola de los Efesios se divide en 2 áreas, en el capítulo 1 al 3 y del 4 al 6. En la primera área aprendimos la manera de vivir que la iglesia necesita tener, y la responsabilidad en la segunda área que hoy vamos a ver de la iglesia que nosotros debemos de tomar, así como dice. Hoy escudriñaremos, hermanos, esta primera área, pues esa manera de que nosotros tenemos que comportar. Ahora bien, en primer lugar, cuando nosotros hablamos de esta responsabilidad, hay una triple acción en el llamado, porque el apóstol nos hace un llamado a que nosotros seamos participantes de ello. Y ese llamado fue escudriñado en los primeros 3 capítulos, cuando hablamos, hermanos, acerca de la oración, amén, y el amor que Cristo nos dio en su conocimiento. Ahora bien, en segundo lugar vimos la inclusión del pueblo de los gentiles a los judíos. En otras palabras, hemos sido ¿qué? Agregados al pueblo de Dios. Y en tercer lugar, hemos sido transformados y disfrutados en el amor de Cristo. Ahora bien, en primer lugar vamos a ver que el apóstol comienza con unas instrucciones que nos da a cada uno de nosotros para la unidad en el Señor.
Ya hemos visto que en el capítulo 3 ha hablado de la unidad, pero también en el 4 comienza que es deber de nosotros mantener la unidad. Ahora le invito pues a que abra su Biblia y vuelva a buscar Efesios 4:1 y lo vamos a escudriñar. Y llama mucho la atención la palabra con que empieza. Dice, yo pues. Él está pensando en estas tres cosas que ya pasaron, en la oración, en el conocimiento del amor de Dios, en que nosotros, hermanos, hemos sido injertados ya a esa bendición, y el tercer lugar, que nosotros ya estamos listos a servirle al Señor. Ahora bien, dice el Señor en su palabra, digo yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta es una oración que Pablo está haciendo a esta iglesia en especial. Pero la pregunta es cómo nosotros podemos tener esa responsabilidad en el Señor. Porque muchos oímos la palabra, probablemente entendemos la palabra, pero no la discernimos. Y si usted no discierne la palabra, sencillamente lo que va a pasar es que usted no va a tener responsabilidad en el Señor. Entonces, en este primer punto vamos a abrir las conductas a las cuales se refiere el apóstol Pablo que nosotros tenemos que tener en la unidad. Ahora bien, ¿cuál es la primera cosa que se refiere Cristo, se refiere Pablo y se refieren todos los hombres de Dios? La humildad. Sin humildad no podemos nosotros unir nada. Es en la humildad que nosotros vamos a tomar un punto en común. Ahora bien, sigan leyendo conmigo Efesios 4, ahora en el verso número 2. ¿Por qué? Porque aquí usted, hermanos, va a ver en el verso 2 esas conductas que nos van a llevar a nosotros a tener esa unidad. ¿Qué dice ahí la palabra? Fíjese cómo empieza. Con toda, ¿qué dice ahí? Humildad. Eso significa que debemos de mantenernos a un nivel bajo. No exaltarnos, a un nivel bajo como siervos en Cristo. Sí, Dios da títulos, pero eso no nos da derecho de que seamos altivos. Dios desea que cada uno de nosotros tengamos un nivel bajo para que Dios nos exalte. Amén. Eso es lo que significa ahí esa palabra. Y luego viene otra palabra. ¿Cuál es esa palabra? Mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre, hermanos? Es no defenderse a uno mismo. Oh Señor, ¿cómo es posible? Moisés no se defendía, Dios lo defendía. Amén. Cuando vemos el incidente que hasta sus propios hermanos comenzaron a murmurar de él dice que no se defendió. Amén. Simplemente Dios lo defendió. Es cierto, hermanos, que van a venir vituperios, situaciones a nuestra vida, e incluso nos van a difamar o tanta cosa. Pero ¿qué pasa? Si nosotros dejamos que Dios nos defienda, entonces va a decir la gente que nosotros somos mansos. Moisés era un hombre, ¿qué, hermanos? Manso, el más manso sobre la tierra. Moisés no era así, Moisés era altivo. Moisés tenía un carácter muy diferente, pero Dios lo moldeó. En otras palabras, todos nosotros como siervos de Dios debemos procurar primero estar en un perfil bajo para que nosotros menguemos y Cristo crezca. Segundo lugar, manso significa yo no me voy a defender, la palabra me defiende. Si yo hago la palabra de Dios en mi vida,
¿quién me va a defender? El Señor. Amén. Eso es muy importante. Otra versión de la palabra habla acerca de la tercera palabra, que es longanimidad. ¿Qué significa eso, hermanos? Eso es virtud, eso es entrega, eso es valor. La longanimidad es sufrir el maltrato. ¿Cómo es difícil, hermanos, quedarnos callados cuando alguien nos molesta? ¿Cómo es difícil quedarse callado cuando alguien está vituperando? Es difícil. Pero cuando Cristo, hermanos, iba a la cruz, dice que enmudeció su boca y no dijo nada. Amén. Él, estando en la cruz, no profirió palabra alguna para maldecir a alguien. Al contrario, qué importante es la cruz, y nos enseña en la cruz las dos acciones que Cristo tuvo. Primeramente, el Dios del cielo, 100% Dios, 100% hombre, crucificado en un madero, y el más humilde. Segundo lugar, Él practicó, hermanos, la mansedumbre. Cuando Él estaba crucificado y el ladrón le dijo: sálvate tú a ti mismo si puedes. Dice que Él no dijo nada, Él no se defendió. Pero Dios usó al otro para que lo defendiera. Tú y yo sí merecemos estar aquí, pero Él, ¿qué hizo? Él no hizo nada. Si se está fijando cómo es que el Espíritu nos lleva a esta verdad. Y en tercer lugar, Cristo tenía esa virtud, amén, de longanimidad. Él sufrió el maltrato y debemos nosotros tener estas virtudes si es que aspiramos la unidad en Cristo. ¿Por qué no se da la unidad entre cristianos? Porque no practicamos lo que dice la palabra. Es bien fácil, hermanos, ponernos al tú por tú, a ver de dónde salen más correas. ¿No dicen así ustedes? Es un dicho. Pero es bien difícil, hermano, esperar, callar y que Dios obre. Ahora bien, yo creo y entiendo y siento en el Señor que aquí hay personas que han practicado eso y que han dejado que el Señor pelee nuestro pleito. Amén. Éxodo 14, que dice: el Señor va a pelear tu pleito. Yo no me voy a meter, el Señor lo va a hacer. Amén. Entonces, si tenemos eso, podemos caminar. Ahora bien, ¿qué dice la otra parte del verso 2? Dice: soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. No es solo olvidar, sino que sobrellevar todas las cosas. Hace 2, 3 años, un mes, 6 meses, usted me hizo algo y yo estoy callado porque ya no lo veo, pero nomás lo veo, se me prende la sangre. ¿Me explico? Entonces no es decir, ya lo entregué al Señor, ya se olvidó. Que cuando lo vea otra vez, usted pueda sobrellevar ese sentimiento caliente que tiene en su corazón y decir: Señor, mándame un costal de hielo en este momento. Porque no quiero que mi carne salga, sino que tu espíritu. Amén. Eso es lo que la palabra nos advierte en esto. Ahora sí, verso 3. ¿Qué dice el verso 3? Solícitos en guardar. ¿Qué significa la palabra solícitos? Es perseverar algo, custodiar algo. Un soldado le dice: tienes que cuidar esto. Un soldado romano, ¿sabe qué pasaba si no lo hacía? Usted sabe, moría a espada. Era la vida.
Por eso los soldados romanos eran buenos, porque no tenían opción. O lo hacían bien o morían igual. Entonces, cuando la palabra nos habla a nosotros de guardar, porque aquí dice, hermano, solícitos en guardar. ¿Qué es lo que tenemos que guardar? La unidad. Ahora bien, quiero hacer una aclaración, porque una cosa es, hermano, unión y otra cosa es unidad. Y no es lo mismo. ¿Qué es la unión? Es un estado en donde muchos se juntan. Yo puedo estar en la Walmart y no conocer a nadie. Yo puedo estar en el parque y no conocer a nadie. Y no me importa, ni le importa yo a nadie. Eso no es lo que Dios nos dice. No es venir a la iglesia y estar como hermanos en unión. Usted no sabe ni cómo se llama el vecino, usted no sabe lo que le pasa al otro. Debemos nosotros de mejorar eso. Pero aquí la palabra, ¿cómo nos dice? Procurar, ¿qué, hermanos? Ahí dice, guardar, ¿qué? La unidad. Bueno, ¿qué es la unidad? La unidad, aunque usted no lo vea de esta manera, es una sola entidad. ¿Ok? En el Espíritu. Porque Cristo habita en nosotros y por medio de Él nos une. ¿Quién es cuerpo de Cristo en este día? Entonces usted, aunque no quiera, está unido. Aleluya. Amén. No es que me caiga bien Él o no me caiga bien. Es hijo de Dios, está unido a mí. Amén. Es hijo de Dios, está unido a mí. Y yo no puedo despreciar lo que Dios ha limpiado. Un aplauso al Señor. Yo no puedo hacerlo. Yo tengo que entender la unidad del Espíritu. Entonces, si permanecemos en Cristo, vamos a tener lo que nosotros tanto anhelamos, que es la paz. Esta paz llega a ser el vínculo o el pegamento que Dios usa para que nosotros tengamos la unidad. ¿Por qué no hay unidad en las iglesias? Porque no hay, hermanos, el entendimiento de que yo valgo la sangre de Cristo como el otro. Amén. Entonces, es importante que nosotros vayamos escudriñando esta palabra. Ahora bien, debemos nosotros de ver cuántas veces, y si quiere apúntelas a partir del verso 3 al 6, cuántas veces dice un o una. Es importante que usted sepa cuántas veces el apóstol menciona esta conjunción. ¿Para qué? Para que usted vea que es un orden. Son varias las maneras que nosotros tenemos que hacer en esa manera. Ahora bien, hoy vamos a aprender que del verso 4 al 6 hay 6, escuche bien, cosas fuertes que están puestas en 3 grupos diferentes. Y esto es tan necesario porque aquí vamos a ver la Trinidad: a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Pero no solamente eso, sino que vamos a ver cada una de esas cosas. Así de que acompáñenme pues al verso 4 y comencemos nosotros a ver qué dice ahí. Marque ¿qué dice ahí? Cuerpo. Ahí dice un cuerpo. Luego dice un espíritu. Amén. El primer grupo, hermanos, de esto es el verso 4. ¿Cuántas cosas están ahí? Un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados, ¿en qué? Una misma esperanza de vocación. Entonces, aquí hay 3 cosas. En el primer grupo hay 3 cosas. El Señor dice que si estamos en su unidad, debemos de aprender a que somos un cuerpo, un espíritu. ¿Y qué más dice ahí? Una misma esperanza. Yo no puedo tener esperanza en algo que no sea Dios,
usted cree en un santo, yo creo en otra cosa y usted cree en Dios, no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Pero si nosotros tenemos la esperanza en Dios, nos vamos a poner de acuerdo. Ahora bien, el segundo grupo está en el verso número 5. Y este verso número 5 tiene 3 cosas que son fuertes. La primera es un Señor. Escuche bien, esto es muy importante porque en los detalles está la bendición. ¿Por qué Pablo no dijo un hijo o el Hijo de Dios? ¿Por qué está hablando de un Señor? Bueno, el Evangelio de Juan habla acerca de que el Hijo da la vida. Quiere decir que cuando nosotros hablamos del Hijo o Jesucristo, estamos hablando de la vida. Pero en el libro de los Hechos, a Jesucristo ya no se le menciona como el Hijo de Dios, sino el Señor. Pero ¿por qué se le menciona al Señor? Porque ahora en la iglesia Él es la autoridad, la cabeza de todo principado. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que si nosotros queremos guardar la unidad, debemos de reconocer a Cristo como quien, el que nos da la vida, amén, pero ese es el Hijo. Pero si nosotros comenzamos a ver en nuestra vida al Señor, entonces tenemos que respetarlo. ¿Está entendiendo? Yo respeto a Jesús como mi Señor. Ahora ya no es solamente Salvador, ahora es Señor. Entonces, si yo quiero estar en la unidad, tengo que aprender la diferencia. Entonces, ahora Pablo dice, voy más allá. La iglesia debe de aprender quién es la cabeza, quién es el Señor. Gloria a Dios. Ahora bien, la autoridad de la iglesia, ¿quién es, hermano? Dígalo, Jesucristo. No es el pastor, Jesucristo. La autoridad de la iglesia. Así de que en esta división de la iglesia, hermanos, nosotros podemos ir más allá, porque es importante que esto lo tengamos bien presente. Váyase por un momento, vamos a hacer una pausa aquí y vaya a Efesios capítulo 1, versos 21 y 22. ¿Por qué el apóstol en la salvación nos habla acerca de la autoridad del Hijo? Efesios 1, 21 al 23. Amén. Esto es muy importante, hermanos, que lo entendamos. Márquenlo siempre. Sobre todo principado y autoridad, poder y Señor, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometido todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Entonces, ahora entiendo por qué le dicen a Jesucristo, al Hijo de Dios, Señor. Porque en mí también tiene que ser Señor. Pero si usted no obedece a Dios, si usted no hace caso a Dios, entonces usted no está respetando la cabeza, que es el Señor. Amén. Ahora bien, ¿qué más dice Efesios capítulo 4, verso 2? ¿Cuál es la segunda cosa? Una fe. ¿Verdad? Ahí dice una fe. Efesios 4, 2. 4, 5. Discúlpeme. Efesios 4, 5. Ya vimos un Señor. Ahora, ¿una qué? Una fe. Es mediante la fe que creemos en el Señor. Juan 3:36. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos eso? Porque sin fe es imposible que agradar a Dios. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que tener la fe en el Señor. ¿Ok? Amén. ¿Qué dice ahí?
Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Santo Dios. Quiere decir, hermanos, que o crees o no crees. La pregunta es, iglesia, ¿creemos o no creemos? Si creemos, honremos la fe en Dios. Y luego viene un ¿qué? Bautismo. Amén. Hemos llegado a ser bautizados por medio de Él. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea que yo ya tengo un cuerpo diferente, una vida diferente. También dice Romanos 6, del 3 al 4. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. Hemos sido bautizados. Nosotros estamos representando que estamos en vida nueva. Aquel que no se ha bautizado debería, hermanos, de pensar que es una gran bendición, es el mandamiento que el Señor nos da. Ahora bien, el tercer grupo está en el verso 6, Efesios, amén, 4:6. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Ahí dice, un Dios y Padre de todos. Ahora bien, quiero que entendamos una cosa aquí. Primero, hace referencia al Dios soberano, al Dios creador, amén, de todas las cosas. Y la palabra Padre de todos, esto es para todos los creyentes, no es para las criaturas. Dios no es padre de criaturas, Dios es padre de hijos creyentes. Por lo tanto, es usted y yo que hemos venido al conocimiento de la palabra. Ahora bien, hoy vamos a develar el misterio que está aquí en el verso 6, porque habla de ciertas palabras que a lo mejor no entendemos, pero yo quiero que las marquen. Fíjese bien, el cual es sobre todos. Cuando dice sobre todos, se refiere al Padre. Dios está sobre todos. Amén. El Padre está sobre todos. Y luego dice, y por todos, se refiere a Jesucristo, porque Él vino a morir por nosotros. Amén. Y luego dice, en todos. Un aplauso al Señor. Se refiere al Espíritu Santo, ¿verdad? En todos. Pues, aquí está la Trinidad, aquí está Dios, pero en esa función hermosa. Y lo estamos viendo claramente. Entonces, la unidad del cuerpo de Cristo está en Él. Así de que, ya sea que está sobre todos el Padre, por todos el Hijo y en todos el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Ahora bien, ¿cómo entonces entendemos la función de Dios en su carácter de Padre? Bueno, Dios Padre es el autor, porque es el creador. Amén. El Hijo Jesucristo es el realizador, porque Él es el que vino a ¿qué? A salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Y el Espíritu Santo, ¿qué es? Es el ejecutor, porque Él es el que tiene la responsabilidad de mantener la iglesia. Amén. En estos tiempos. Entonces el Espíritu Santo ejecuta su palabra en nosotros. Nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio a nosotros, a nuestra vida. Así de que el fundamento básico y el cimiento de la iglesia en la unidad, ¿quién es? Jesucristo. Amén. Es la palabra. Ahora entiendo yo no quiero estar unido
Si usted está unido a alguien, pronto se va a desunir. Amén. Pero si nosotros estamos unidos en un vínculo, es diferente, porque todos estamos en lo mismo. Amén. Gloria a Jesús. Ahora leamos el verso número 7. ¿Qué dice el verso número 7, hermanos? Dice: pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, ¿qué gracia, hermanos? La gracia es el poder de la resurrección que ha venido a nuestras vidas para darnos los dones conforme a la medida que Cristo los va a dar. Amén. Así de que eso es importante. Ahora bien, ¿qué dice el verso número 8? Efesios 4:8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora bien, aquí está citando la cita del Salmo 68. Pero ¿qué es el Salmo 68:18? Habla acerca de victoria, habla acerca de la bendición sobre el pecado. Y nosotros tenemos que tener consciente de esa bendición. Ahora, si nosotros hacemos realmente rema esta bendición, tenemos que entender cómo es que Cristo vino. Cristo vino del cielo a la tierra. Y luego que estuvo en la tierra, bajó de la tierra. Entonces, cuando estuvo ahí, Él predicó a esas personas que estaban en todas esas edades, que estaban listas a recibir a Cristo. Y luego dice que volvió a la tierra, resucitó y luego fue ascendido. Pero ¿dónde se encuentra eso? Primera de Corintios, capítulo 15, 54 al 57. Amén. Gloria a Jesús. Te alabamos, Señor. Y esto mortal se haya vestido de mortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde es el sepulcro tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos victoria. Si usted lee, está usted todavía en Efesios, capítulo 4. Ahora vamos al verso 9. ¿Qué dice ahí? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿A qué se refiere? Al Hades. Amén. El cual está debajo de la tierra. Y yo quiero dar una lectura clave para que nosotros entendamos esto. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Yo quiero que usted entienda, hermano, por qué es tan importante que sepa que Cristo no estuvo muerto. Cristo estuvo, hermanos, en el Hades. Gloria a Jesús. Dice el Señor en su palabra, Primera de Pedro 3, 18 al 20, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerte en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue, dígalo conmigo, y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Cuando nosotros vemos aquí lo que Cristo estaba haciendo, nosotros debemos de entender esta gran verdad. Cristo estaba en esa bendición. Y luego Efesios 4:10 dice: el que descendió
es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo de todo. Cristo descendió al Seol, quiere decir que del Seol subió a la tierra, luego fue resucitado y luego ascendido en gloria. Amén. Es importante esa parte, que no la olvidemos. ¿Por qué? Porque en el Seol Él liberó a los justos, ya muertos, y los condujo, hermanos, a la vida eterna, proclamándoles así vida para siempre y confirmando el testimonio de los profetas. ¿Por qué? Porque ellos esperaban en la paciencia del Señor que fueran levantados. Ahora bien, a partir del verso 11 ya hay un tema diferente. El tema es acerca de la gracia de Dios a través de lo que Dios nos va a dar a nosotros. Y esos son los dones. Así de que váyase pues, y usted como yo hemos aprendido en la iglesia que Dios ha repartido 3 diferentes áreas de dones. Los que da el Hijo, que están en Efesios, amén, y los vamos a ver aquí, que son los dones del Hijo Jesucristo. ¿Qué dice el verso 11? Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros ¿qué? Pastores y maestros. Esos son los dones o lo que Cristo dio. Esos son los roles que Él da. ¿Qué dice Efesios 4:12? ¿Cuál es el propósito de estos roles que Cristo dio? Los ministerios, los 5 ministerios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ya vimos aquí, los dones se dividen en 3. Los que da el Hijo, que están en Efesios 4:11. Los que da el Padre, ya lo sabemos, que están en Romanos 12, del 5 al 8. Amén. Romanos 12, del 5 al 8. Y por último, los dones del Espíritu Santo, que también están en 1 Corintios 12, del 7 al 11. Ahí están. Están repartidos, y eso ya lo sabemos nosotros, la iglesia. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Y el de servicio, a servir. El que enseña, a la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con generosidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Gloria a Dios, hermano. Ahí están los dones del Padre. ¿Ok? Así de que dice, si usted tiene el don de servicio, si usted tiene el don de enseñanza, si usted tiene el don de exhortación, si usted tiene el don de exaltación o repartir, o una persona que es generosa, que reparte de esa manera, que preside, esos son los dones del Padre. Y por último, pues, los dones del Espíritu Santo, que usted ya los conoce, 1 Corintios 12, del 7 al 11, donde dice, pero a cada uno les he dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, a otro por el mismo Espíritu dones de sanidad, a otro el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora bien, si nosotros continuamos
en esta bendición de Efesios, nos vamos a dar cuenta de esto. ¿Quién de ustedes quiere dones del Señor? Yo creo que todos. Pero Dios reparte como Él quiere. Pero si fuese un don que Dios le dé, usted necesita también escudriñarse y entender de que para que nosotros usemos los dones del Señor, tenemos que tener ciertas cosas. Y la primera de ellas es el verso 13. ¿Qué nos habla el verso 13? De que debemos de ser estables. Estabilidad. Fíjense lo que dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que ser un cristiano estable. Yo no puedo ser cristiano 2 días y después de un año volver a ser cristiano. Eso no es estabilidad. Eso a mí no me va a dar una estatura de nada. Yo creo que debemos nosotros de tener, escuche bien, la fe, el coraje que tenía el hermano de este Santiago en Judas, porque Judas, ¿verdad?, era el hermano de Santiago. Y si se va a la epístola de Judas, que solamente tiene un capítulo, versículo número 3, él nos da una exhortación, Judas, de que contendamos. ¿Qué significa contender? Pararnos, estabilizarnos, afianzarnos, cimentarnos a una verdad. Entonces, nosotros tenemos que tener responsabilidad ¿en qué? En estabilizar nuestra vida para el Señor. Gloria a Dios. Judas 1:3. Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, desde este tiempo de la iglesia hasta estos días, usted y yo todavía estamos en esa lucha, contendiendo, porque hoy hay mucha doctrina de error. Hoy se ha levantado mucha bendición, pero también mucha contienda. Y muy pronto vamos a traer el estudio de la iglesia de Tesalónica, los tesalonicenses, cómo es que sobrepasaron tanta adversidad, pero también lucharon y defendieron su fe. Eso es importante, hermano. Desde que eso es lo necesario. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener, ¿qué es? Ya tenemos los dones. ¿Cómo debemos de comportarnos? Nuestra responsabilidad es ser estables. La segunda cosa es, hermanos, ¿qué? Integridad. Integridad. Efesios 4:14. ¿Por qué tenemos que ser íntegros, hermanos? Porque no podemos seguir en un nivel de fe. ¿Qué dice ahí? Para que ya no seamos niños, ¿qué? Fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso dice. Entonces, la única forma de no estar arrastrados por una ola de doctrina y ser metidos al mar, que es el mundo, es que nosotros, hermanos, ya no seamos niños espirituales. Ser niño espiritual significa no crecer. Usted a lo mejor dijo, ¿cuál fue la mejor época de su vida? Unos quisieran quedarse en la mejor época de su vida. Muchos dicen, cuando era niño. ¿Ah? Otros dicen, cuando estaba joven. Y otros dicen, a mi edad. Entonces,
Pero la cosa aquí es esta, que espiritualmente usted no puede quedarse como un niño. Usted tiene que crecer. Y eso es lo que debemos de hacer. ¿Qué es lo que nos hace madurar, hermano? Esa es una pregunta interesante. Ahí donde está en Efesios, en el capítulo 3, versos 18 y 19, nos va a dar una respuesta. Yo, ¿cómo voy a saber que soy niño espiritual? Respondiéndome esto. Efesios 3, 18 y 19. Si yo sé ya esto, entonces yo ya estoy en la madurez. Pero si no, necesito llegar a eso. Amén. ¿Qué dice 18 y 19? Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Hermanos, ya supimos cuál es esa clase de amor, cuáles son las medidas de Dios, ya las sabemos. Ahora, váyase otra vez, hermano, a Efesios 4:15. Ahora vamos al último punto de la bendición, que es la experiencia del crecimiento en cada miembro. Yo no le voy a pedir a mi hermano Adán que crezca a la medida del hermano Felipe, porque es cada uno individual. Amén. Aunque tengan las mismas horas, aunque tengan el mismo trabajo, aunque tengan el mismo número de hijos, no trabaja así. ¿Qué dice el verso 15? Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo. Fíjense bien, ya no estamos viendo a Cristo como Señor, Salvador, ya lo estamos viendo como Señor. Si usted ve a Cristo como cabeza, entonces la cabeza le va a decir a usted: madura, crece, porque el Señor nos llama la atención. Es el Señor el que nos dice: tienes que crecer. Un padre que le dice a su hijo: mira el fracaso que vas, madura, crece, no sigas así. El Señor es lo mismo. Ya no nos podemos ver al Señor solamente como Salvador, ahora lo tenemos que ver como el que manda. Amén. Nosotros somos el cuerpo. Usted siente rasquera, inmediatamente la cabeza le ordena la mano: ráscate la cabeza, y usted siente alivio. La mano no quería moverse, pero ¿quién le ordenó? Amén. Cuando se le dice párese, usted no se quiere parar, pero la cabeza le ordena: párate. Y usted no lo ve, pero es un gran esfuerzo. Todo lo que hacemos es un gran esfuerzo. Si en lo natural lo hacemos, en lo espiritual también. ¿Qué si usted es un pie para el Señor y a usted no le gusta caminar en el Señor? Ay, Señor, por eso está atrasado todo. No, hombre, ese pie tiene que caminar. Amén. Entonces, ¿qué dice el verso 16? Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí. En el griego, la palabra es entretejido. ¿Se acuerdan cómo estaba el velo del templo? Que estaba con hilos entretejidos. Amén. Eran 4 o 3 hilos, uno de oro y otro de colores, que estaban bien metidos, bien entretejidos entre sí, para que no se rompieran. Entonces, el cuerpo de Cristo tiene que estar bien entretejido para que no se suelte. Significa que usted y yo y él y ella
necesitamos nosotros no ser la costura, ¿verdad? Que nomás le agarra el hilo y ya se deshace, ¿verdad? No. Ser entretejido quiere decir que para que usted se suelte del cuerpo, ¿cómo va a estar difícil? Aunque venga el enemigo a querer sacarlo, no lo va a sacar. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Sabe qué son las coyunturas? Son los santos que han sido, hermanos, ejercitados, los de experiencia. Si alguien se ha levantado, un líder se ha levantado, si alguien ha crecido espiritualmente, esas son las coyunturas. Las coyunturas aguantan más peso que otros que nomás son ¿qué? Imagínense, el músculo nomás está ahí puesto, pero las coyunturas son las que están agarrando todo el caparazón. ¿Okay? Y dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces, esa es la única manera de hacerlo. Hoy hemos aprendido estas bases donde nosotros tenemos que ser responsables. Voy terminando. Nosotros hemos aprendido hoy la responsabilidad de la iglesia. ¿Cómo? Aceptando la gracia de Dios. ¿Cómo se acepta la gracia de Dios? En que si Dios ya le dio un don, ejercítelo. No lo entierre. Si usted sabe hacer algo, dele gloria a Dios, porque Él es bueno. Pero ¿cómo tenemos que actuar? ¿Se acuerdan? Con humildad, mansedumbre, longanimidad. Tenemos que estar, hermanos, en esa gracia para que nosotros estemos unidos. Porque unidos vamos a crecer en el ministerio de Cristo. Por eso Pablo nos invita a que sigamos siendo presos con el Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hoy yo entiendo más. El día miércoles nosotros vamos, hermanos, a traer otra bendición. Vamos a recorrer el verso 17 al 24, en donde vamos a despojarnos, amén, y a vestirnos de Cristo. Nosotros necesitamos despojarnos de muchas cosas para vestirnos de Cristo, amén. No podemos nosotros vestirnos de Cristo si tenemos todavía cosas que no somos, amén. Entonces debemos nosotros de caminar en esa manera de pensar. Puestos de pie, hermanos, vamos a terminar. Es interesante conocer todo lo que Dios nos manda hacer. Buen Dios y Padre, yo te doy gracias porque esta enseñanza ha sido especial, fructífera para cada uno de nosotros. Yo te pido que sea usted, Señor, trayendo la bendición a nosotros y a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y haznos entender el valor de todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén.